Actualmente, es importante reconocer ciertos factores que influyen en los comportamientos de los individuos, debido a que cada acción repercute significativamente en la evolución de la sociedad y el mundo en general. Dos teorías que han marcado de manera trascendental el pensamiento sobre el desarrollo de cada quien y su papel como constructo social son reconocidas como la teoría sociocultural y la teoría psicogenética y del desarrollo. La primera tiene como autor a Lev Vygotsky y la segunda a Jean Piaget, dos grandes psicólogos que con su trabajo han aportado al descubrimiento de esenciales características presentes en los sujetos. Sus ideas recalcan particularmente en la zona de desarrollo de la persona y su interacción con el entorno. Es así como empezamos a hablar de la teoría planteada por Jean Piaget. De acuerdo a los distintos experimentos y observaciones que realizó, abstrajo unos modelos que son fundamentados en respuestas infantiles, dando lugar a modelos que tuvieran un sentido, es decir, de forma que un modelo fuera precedente, necesario del siguiente y así sucesivamente. Ordenó después los modelos en una secuencia temporal y se sirvió de un criterio cronológico según las edades para separar de un modelo a otro. Es necesario resaltar la teoría psicogenética planteada por este autor, que consiste en dar respuestas a varios interrogantes de carácter epistemológico relacionadas con el origen del conocimiento, mismas que no son encargadas únicamente en descubrir cómo es posible sino que va más allá, tratando de dar respuestas a cuestiones sobre su evolución. El gran logro de Piaget consistió en demostrar que el niño tiene una manera de pensar específica y con sus propios esquemas mentales o leyes. La lógica se construye de manera progresiva de acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento a lo largo de la vida, atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. No olvidemos que este gran pensador considera que el conocimiento se da a través de las estructuras cognitivas, que tiene su periodo de desarrollo y maduración. Dice que todo conocimiento es, por tanto, una construcción activo del sujeto. Él nace con ciertas posibilidades que van a desarrollarse o no según distintos factores. Es en la interacción entre el sujeto y objeto que el conocimiento se construye. En ese sentido, la acción es constitutiva del conocimiento que se organizan durante la infancia en esquemas de conducta. De igual forma, afirma que los esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas. Dicho desarrollo a nivel cognitivo se da por la intervención de factores como esquemas cognitivos o psicológicos, que son representaciones de la realidad o patrones de pensamiento sobre el mundo que nos rodea. Esto es lo que él llama niveles de desarrollo cognitivo. Por otro lado, la adaptación es la interacción efectiva entre individuo y entorno, que ocurre a través de dos procesos complementarios. Asimilación, que es considerada como la acción cognitiva de ubicar nueva información dentro de una estructura existente, y acomodación, que se refiere al cambio de una estructura cognitiva existente para enfrentarse a una nueva información. Ambos se colocan en marcha en todo aprendizaje. En esta clasificación se encuentra también el equilibrio. Los esquemas tienden a pues se resisten al cambio. Las estructuras mentales son dinámicas y se definen en virtud de reglas operacionales que en conjunto forman un sistema equilibrado. Cabe resaltar que es necesaria una señal o estímulo externo que active los mecanismos mencionados anteriormente. Piaget enmarcaba principalmente ciertos estadios por los que los individuos pasan desde la infancia. Según él, describirían el estilo en el que el ser humano organiza sus esquemas cognitivos, que a su vez le servirán para organizar y asimilar de una u otra manera la información que recibe sobre el entorno, los demás agentes y sí mismo.
Más específicamente, se trataban de periodos de consolidación y perfección de estructuras operatorias y que se conjugan y vierten a un equilibrio. A dichos estadios también se les conoce como etapas y son las siguientes. La primera es la etapa sensoriomotriz, que a partir de 0 a 2 años. Esta es la primera en el desarrollo cognitivo y según Piaget ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción física con el entorno. El desarrollo cognitivo en este momento se articula a través de un juego que es experimental y que se puede asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos o animales. En esta etapa, según el psicólogo, los bebés están en una etapa sensoriomotora y juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno, hecho que se relaciona con lo que él llamó un comportamiento egocéntrico, es decir, aquel que está centrado en sí mismo y no en la perspectiva del otro. Piaget dice que el comportamiento o lenguaje egocéntrico aparece como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va a partir de los 2 a los 7 años. En esta etapa, los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de alguna manera presente y por esto hay dificultades a la hora de acceder a pensamiento o reflexiones más abstractas. En esta etapa, los niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto. Por eso, Piaget también habla de lo que se conoce como pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, que va a partir de los 7 a los 12 años. Los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de esta etapa es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de que la cantidad de líquido en un recipiente no depende de la forma que adquiere, pues éste se conserva su volumen. La cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales, desde los 12 años hasta la vida adulta. En este periodo, los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas, que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar, y eso quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar el razonamiento hipotético deductivo. Dentro de esta se dan los siguientes razonamientos. El razonamiento científico, que es la capacidad de generar y probar hipótesis en una forma lógica y sistemática. Y el razonamiento combinatorio, que se define en la forma de pensar en causas múltiples. El razonamiento sobre las posibilidades y las proporciones es cuando el niño se concentra en la diferencia absoluta entre cantidades. Es necesario resaltar que aunque se habla de edades en las etapas de desarrollo de Piaget, no hay límites fijos y estas edades sirven como referencia de las fases de transición entre una etapa y otra. Por eso, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo diferentes, en los cuales los niños tardan en pasar a la siguiente fase o llegan a temprano o antes a esta. Por otro lado, existen diferentes comportamientos ante estímulos en los niños. Son denominados como reacciones circulares y consisten en una nueva experiencia que es el resultado de la propia acción del sujeto.
La reacción es circular debido a los efectos interesantes. El niño intenta repetir ese evento una y otra vez. Hay 3 tipos de reacciones circulares que van apareciendo de forma progresiva. Las primarias, que están centradas alrededor del cuerpo del niño. Ejemplo, sacar rápidamente la lengua. Las secundarias, que están dirigidas hacia la manipulación de objetos. Otro ejemplo es golpear una cosa. Y las terciarias, que tienen que ver con la exploración de efectos novedosos en el mundo que lo rodea. Por ejemplo, golpear un objeto de formas distintas. Existen varios términos y conceptos elaborados por Piaget que deben ser aclarados, puesto que pueden presentarse en cualquiera de los estadios y sus subcategorías. Algunos serán mencionados a continuación. El primero es la permanencia de objetos. Se da a partir de la etapa sensomotriz y se refiere a cuando un niño aprende que cada objeto es único y comienza a entender que si un objeto desaparece de su vista, éste no deja de existir. El segundo es el pensamiento representacional, el cual permite al niño adquirir el lenguaje. Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra, ejemplo, galletas, leche, casa, para referirse a un objeto real que no está presente. El egocentrismo, según el autor, está definido por 2 tópicos. El primero es la primacía de la autosatisfacción sobre el reconocimiento objetivo y el segundo es la distorsión de la realidad para satisfacer la necesidad y el punto de vista del individuo. En otras palabras, o más claramente, es la incapacidad que tienen los niños para situarse en una perspectiva distinta a la suya. Se trata de una etapa natural y propia del niño en sus primeros meses de vida, cuando pasa del mundo de las sensaciones puras en las cuales solo existe para sí mismo y empieza a descubrir al otro en la figura de la madre, y de ahí a interesarse cada vez más por el mundo exterior. Ellos fácilmente tienden a ver las cosas desde su propio interés y no se percatan de que pueden existir otros. La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más pequeño al más alto. Es importante para comprender los conceptos de número, de tiempo y medición. En uno de sus experimentos, Jean Piaget pedía a los niños ordenar una serie de palos. A los 3 y 4 años de edad, los niños pueden localizar los más largos y los más cortos. Parecen entender la regla lógica del cambio progresivo, es decir, los objetos pueden estar atendiendo a su tamaño creciente o decreciente, pero les es difícil construir una secuencia ordenada de 3 o más palos. Para ello, necesitan efectuar al mismo tiempo 2 operaciones mentales. Deben seleccionar el palo apropiado pensando en su altitud en relación con los que ya conoce y también en relación con los restantes. El preescolar no puede realizar esta tarea porque se centra en una dimensión a la vez. Esto es su pensamiento centralizado. La capacidad de coordinar simultáneamente 2 elementos de información se desarrolla gradualmente en los primeros años del niño, cuando el pensamiento del niño comienza a orientarse menos a la centralización. Clasificación. Piaget pensaba que las habilidades de clasificación son indispensables para la aparición de las operaciones concretas. La clasificación es una manera en que el niño introduce orden en el ambiente al agrupar las cosas y las ideas a partir de elementos comunes. La clasificación es una habilidad que empieza a surgir en la niñez temprana. Los niños que comienzan a caminar y los preescolares agrupan generalmente los objetos atendiendo a una sola dimensión, como el tamaño o el color. Otro concepto es la conservación, la cual consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico.
Durante esta fase, el niño ya no basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos. Reconoce que un objeto transformado puede dar la impresión de contener menos o más de la cantidad en cuestión, pero que tal vez no la tenga. En otras palabras, las apariencias a veces resultan engañosas. Otro concepto es la lógica proposicional. Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones o premisas. En el lenguaje cotidiano puede expresarse en una serie de proposiciones hipotéticas. Consideremos el siguiente ejemplo. Si los lactantes son mayores que los adultos y si los lactantes son mayores que los niños, entonces los adultos son mayores que los niños. Otro concepto es la yuxtaposición. Es el pensamiento que se origina mediante la concentración en las partes o detalles de una experiencia sin relacionar estas partes dentro de un todo. También es el modo en que el niño explica la conducta de las cosas, la causa y el efecto. Es reunir las partes sin relacionarlas. El sincretismo es el pensamiento que se origina mediante la concentración de un todo de una experiencia sin relacionar el todo con sus partes. Es, por lo tanto, el modo en que el niño relaciona cualquier tipo de cosas. La centración consiste en entender o centrarse en un único aspecto o rasgo sobresaliente en detrimento de los demás. Supone una capacidad para considerar y coordinar simultáneamente varios aspectos de un objeto o hecho. Representación estática. Incapacidad de manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad, de manera que pudiese entender las transformaciones el niño. Todo lo anterior es, en resumen, la estructura de la teoría planteada por Jean Piaget. Ahora que queda clara, continuaremos con la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Este reconocido autor emplea en sus estudios el método genético, el cual consta de una serie de principios fundamentales, los cuales son los siguientes. Los procesos psicológicos humanos deben estudiarse utilizando un análisis genético que examine los orígenes de estos procesos y las transiciones que los conduce hasta su forma final. La génesis de los procesos psicológicos humanos implica cambios cualitativamente revolucionarios, así como cambios evolutivos. La progresión y los cambios genéticos se definen en instrumentos de mediación, herramientas y signos. Algunos ámbitos genéticos y filogenéticos son de desarrollo de la especie humana. Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas, es decir, funciones superiores. Señala que este ámbito, el histórico sociocultural, es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, ontogenética, que representa el punto de encuentro de la evolución biológica, y sociocultural y microgenética, que es el desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos, que persigue una manera de estudiar en vivo la construcción de un proceso psicológico. Deben examinarse con el fin de elaborar una relación completa y cuidada del proceso mental humano. Vygotsky además asumía que la conciencia, incluidos los procesos psicológicos superiores, por supuesto, constituye el objeto prioritario de la psicología, la cual es social y por lo tanto tiene una estructura semiótica, construida por signos. Es el producto más desarrollado de la evolución de lo material. Pensaba que las funciones cognitivas elementales, como son la percepción, la atención y la memoria, son innatas, genéticas. Se transforman en actividades de origen superior a través de las interacciones con adultos y compañeros más conocedores. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Son medidas culturalmente. Son producto de una actividad mediada por la sociedad. Vygotsky utilizó 4 criterios para distinguir entre funciones psicológicas elementales y superiores.
El primer criterio es el paso control del entorno al individuo. Este consiste en que los procesos psicológicos elementales se hallan sujetos del entorno, mientras que los procesos psicológicos superiores obedecen a una autorregulación. Las características fundamentales de las funciones elementales que se encuentran total y directamente determinadas por la estimulación ambiental. Las características centrales de las funciones superiores son las estimulaciones autogeneradas, es decir, la creación y uso de estímulos artificiales que se convierten en las causas inmediatas del comportamiento. El segundo criterio es el surgimiento de la realización consciente de los procesos psicológicos. La diferencia de las funciones psicológicas superiores de las elementales es su intelectualización o realización consciente. En el centro del proceso de desarrollo, durante la edad de escolarización, se encuentra la transición desde las funciones elementales de atención y memoria a las funciones superiores de atención voluntaria y memoria lógicas. La intelectualización de las funciones y su dominio representan dos momentos del mismo proceso: la transición hacia las funciones psicológicas superiores y la voluntariedad de la actividad de una función es siempre la otra cara de su realización consciente. El tercer criterio son los orígenes sociales y la naturaleza social de las funciones psicológicas superiores. Caracteriza a las funciones psicológicas superiores y no las elementales en su origen y naturaleza social. Vygotsky argumentaba que no es la naturaleza sino la sociedad la que por encima de todo debe ser considerada como el factor determinante del comportamiento humano. Estaba interesado particularmente en cómo la interacción social en pequeños grupos o en diadas conduce a un funcionamiento psicológico superior del individuo. El cuarto criterio es el uso de signos como mediadores de las funciones psicológicas superiores. Presuponen la existencia de herramientas psicológicas o signos que pueden ser utilizados para controlar la actividad propia y de los demás. De acuerdo con Vygotsky, la presencia de estímulos creados junto con estímulos dados es, a nuestro entender, la característica diferencial de la psicología humana. De esta manera, el control voluntario, la realización consciente, los orígenes sociales y la mediación mediante el empleo de herramientas psicológicas caracterizan el funcionamiento intelectual en la teoría de este autor. El funcionamiento elemental, por el contrario, se caracteriza por el control del entorno natural, una ausencia de realización consciente, orígenes individuales y una falta de medición mediante herramientas psicológicas. El autor realizó 3 estudios comparativos entre simios superiores y humanos a nivel filogenético, ontogenético y microgenético que consistían en lo siguiente. El dominio filogenético se centra en el estudio de la forma en que surge una determinada función psicológica en la especie humana. Por ejemplo, los trabajos con monos y chimpancés, en donde se busca encontrar una continuidad filogenética entre las transformaciones biológicas y la aparición de habilidades como la solución de problemas o funciones humanas como el habla. En la filogenia, la fuerza principal que interviene es el principio darwiniano de la selección natural, pero una vez hecha su aparición, el Homo sapiens, así como la organización social que lo caracteriza, cambia el enfoque explicativo del desarrollo. Lo que dio origen a la transformación del simio en hombre fueron las nuevas formas de adaptación a su ambiente natural, y fue en virtud del trabajo y del consecuente uso de herramientas con el que mediatizaron su acción sobre la naturaleza lo que propició el surgimiento de funciones psicológicas superiores. Siguiendo a Engels, podríamos afirmar que el trabajo creó a los seres humanos. Por otro lado, ontogénico. El criterio principal para distinguir la ontogénesis de los demás dominios es el hecho de que la ontogénesis implica la operación simultánea e interrelacionada de más de una fuerza de desarrollo, mientras que este dominio tiene la ventaja de ser observable en su totalidad. También tiene la desventaja de impedir el estudio aislado de cualquiera de sus fuerzas de desarrollo. Por otra parte, el microgenético. El análisis microgenético se centra en el estudio minucioso de los procesos de aprendizaje y desarrollo en periodos muy cortos de tiempo y constituyen una fuente de datos muy importante para la comprensión de dichos procesos.
Asimismo, el dominio microgenético se refiere al proceso de formación de una función psicológica en un contexto espaciotemporal concreto y limitado. En estos dos últimos planos se sitúa la mayoría de los trabajos realizados en el ámbito de la educación, y hablaré de ello en la última parte de este texto. Por último, conviene recordar que los planteamientos que hemos venido abordando constituyen la base teórica de los estudios realizados y que son los que orientan y lo justifican, a saber, la naturaleza social de los procesos cognitivos, su carácter semioticante mediado y su énfasis en el análisis genético. Ahora pasaré a revisar brevemente los otros supuestos antes señalados. Ahora es necesario revisar algunos conceptos constituidos por el autor. El principio de descontextualización es el proceso mediante el que el significado de los signos se vuelve cada vez menos dependiente del contexto espaciotemporal en el que son utilizados. El interés de Vygotsky por la descontextualización lo llevó a centrarse en el desarrollo de los conceptos o significados abstractos de las palabras en su énfasis de los instrumentos de mediación a lo largo de la historia. La línea de desarrollo natural. El desarrollo de la línea natural, determinado por factores de naturaleza biológica, da lugar a las funciones psicológicas elementales. Las compartimos con animales, como ver, oír, asociar estímulos, entre otros. La línea de desarrollo cultural, regido por factores de naturaleza sociocultural, transforma aquellas en funciones psicológicas superiores, como atender voluntariamente, razonar, formar conceptos, resolver problemas complejos, entre otros, propias de la especie humana. Internalización es un proceso consistente en construir una representación interna cognoscitiva de las acciones físicas o de las operaciones mentales que ocurren inicialmente en las interacciones sociales. Los niños internalizan los elementos de estas últimas y así aprenden a regular su conducta y su pensamiento. Bueno, en este punto hacemos un paralelo con el de Jean Piaget, quien decía esto: internalización de esquemas. Los infantes desarrollan la capacidad de utilizar símbolos primitivos y formar representaciones mentales perdurables. Esta etapa se asocia principalmente con los inicios de la comprensión interna o la verdadera creatividad. Esto marca el paso de la etapa preoperacional. Zona de desarrollo próximo. La distancia entre el nivel de desarrollo real del niño y cómo puede ser determinado a partir de la resolución independiente de los problemas y el nivel más elevado del desarrollo potencial, tal y como determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados. Para los próximos argumentos del autor es necesario definir la semiótica. Es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. La semiótica se define como la ciencia general de los signos. Es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras nos comunicamos. Lev Vygotsky también hace referencia a las funciones del habla definidas a continuación. Función de señalización, creación de signos para el niño, en la que la mediación de un adulto crea una función comunicativa significativa. El adulto trabaja con el niño, ya es capaz de hacer. Función de significación, se encuentra la unidad de pensamiento y lenguaje. Función social y función comunicativa, constituye el instrumento básico de la interacción social. Función individual, en la construcción de conocimiento. Función intelectual, sirve como medio de regulación de pensamiento. Función indicativa, son todas aquellas señales y o elementos que nos permiten identificar de alguna manera el uso y la función de los productos. Función simbólica, es la capacidad de representar mentalmente un objeto o acontecimientos no presente y expresarlo por medio de la imitación, la construcción, el lenguaje, el juego simbólico, entre otros. Las categoriza en términos de conjuntos de pares opuestos como función de señalización versus función significativa, función social versus función individual, función comunicativa versus función intelectual, función indicativa versus función simbólica. Afirma en su teoría que las palabras son signos. Las palabras comienzan siendo emocionales,
pasan luego a designar objetos concretos y asumen por último un significado abstracto. Los adultos introducen a los niños en un sistema de signos que son palabras, dadas en representaciones de objetos e ideas. Cuando pequeños se interiorizan los conocimientos lingüísticos, poco a poco se van adquiriendo de la interacción social. Los procesos en el lenguaje se van adaptando a los procesos experimentados. Explica las características del habla social, egocéntrica e interna. El habla social. El niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. El habla egocéntrica es la transición de la actividad social de los niños a una actividad más individualizada, es decir, es privado, no social. Está conectado con el pensamiento de los niños porque les ayuda a superar las dificultades. Se une para regular el pensamiento. En esa fase de desarrollo, el habla comienza a desempeñar una función intelectual y comunicativa. Cumple una función a la vez intelectual y autorreguladora en el niño de corta edad. Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del desarrollo del habla. El habla interna, la cual se usa para dirigir el pensamiento y la conducta. En esta fase puede reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. Siguiendo esta línea, el autor basó sus estudios en los realizados por Silverstein, el cual propone el término referencia dentro del estudio del lenguaje. También mencionó la existencia de dos tipos de referencia, la discursiva y la propositiva. Estas se definen de la siguiente manera. Referencia es todo lo que hay en relación de las expresiones que se dan dentro de dicho lenguaje y aquello de lo cual se habla cuando se usan diversas expresiones. Referencia discursiva, la capacidad que tiene la persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en cualquier tipo de lengua, invirtiendo dentro de esto formas gramaticales y el significado para lograr el contexto, ya sea oral o escrito, en diversas situaciones que se presentan en la comunicación. Referencia propositiva se va manifestada en acciones como la resolución de conflictos de tipo social, la construcción de muchos posibles provocados por interacciones en el momento de interpretar textos leídos y su posterior reescritura en la sección también genera hipótesis. Teniendo en cuenta el conocimiento anterior y como forma parte de retroalimentación, queremos terminar con una comparación entre lo dicho por ambos autores. En la teoría psicogenética de Piaget encontramos el desarrollo cognoscitivo del lenguaje y físico. En la teoría sociocultural de Lev Vygotsky encontramos el desarrollo, construcción de pensamiento y lenguaje a través de su interacción con el medio y sus pares. Así, en la teoría psicogenética de Piaget, pensamiento y lenguaje a través de una marcha, el equilibrio podrá pasar de una etapa a la otra. En cambio, en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el lenguaje es la mayor herramienta influenciada por el desarrollo cognitivo. Para la teoría psicogenética de Piaget, existen etapas del desarrollo cognitivo que servirán para organizar y asimilar de una manera la información que recibe sobre el entorno, los demás agentes y el mismo, mostrando cómo se da el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Por otro lado, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el ser humano es ante todo cultura, es decir, desde el nacimiento tenemos funciones mentales inferiores que son base para la función mental superior adquiriendo conocimiento. Las culturas poseen sus propias herramientas que transmiten por medio de las interacciones sociales, las cuales moldean la mente. También, para la teoría de Piaget, principios básicos de desarrollo, como procesos de adaptación, un equilibrio entre asimilación y acomodación para una buena organización de conocimiento. Finalmente, ambas son importantes y coinciden en que el niño debe construir mentalmente el conocimiento, aunque para Vygotsky la interacción social es importante ya que la construcción del conocimiento no es individual sino social y la cultura contribuye de manera decisiva al moldear el desarrollo cognitivo. También explica que el aprendizaje antecede al desarrollo.
debido a que no son lo mismo. El aprendizaje constituye un aspecto necesario y universal de adquirir funciones psicológicas organizadas culturalmente y propicias del ser humano. En este aspecto difiere de Piaget. Finalmente, el papel que el lenguaje desempeña para el desarrollo según los autores es distinto, puesto que para Piaget el habla egocéntrica en niños manifiesta la capacidad de adoptar la perspectiva de otros, pues el pensamiento surge a través de la interacción de objetos, no de su habla. Y para Vygotsky, el habla egocéntrica es importante porque los niños desarrollan autocontrol y es influenciado por otros.